Estos días le he estado haciendo mi 14º rewatch a One Piece. Siempre me gusta ver lo bien que se llevan los Mugiwara y qué cercanos que son los unos con los otros. De verdad que hay muy buena cohesión de grupo entre estos chicos. Así que pensé, si tuviese que fumar con alguno de ellos, ¿con quién lo haría? ¿Y por qué? Así que vamos a ver qué pros y contras tendría fumar con cada uno de los Mugiwaras. Empezaremos con el capitán de la tripulación, con Luffy. Este tío siempre es un cago de risa. A ver, es que literalmente él es el Soy Boy. Como fume algo que no sea tabaco, podría acabar muy mal, la verdad. Eso es un contra bastante grande. Y otro contra bastante grande que puede tener Luffy son los munchies que tiene que tener muy bestias. No le dejaría usar mi cuenta de globo ni loco. Seguro que me dejaría una factura de 4 dígitos y con mi sueldo de fregaplatos no me lo puedo permitir. Además, seguro que no me lo pagaría. Así que lo siento, Luffy, pero va a ser un no. Zoro es un tío muy chill. Nunca te va a dar ningún problema. Él siempre va a la suya. Siempre y cuando, claro, no seas una persona de color, porque ya sabemos cómo se las gasta. Además, Zoro tiene pinta de que fuma en pipa, seguro. No me preguntéis por qué, simplemente lo presiento. Y eso me gusta, así que Zoro le doy un sí. Sanji. Bueno, seamos serios. Este de verdad es el único que fuma cuando vemos la serie. Y siempre fuma cuando se pone nervioso o... bueno, en diferentes ocasiones. Pero se tiene que poner muy pesado si el que fuma con él es una mujer, la verdad. Es muy baboso este tío. Y depende de con la compañía con la que estés también. Así que bueno, a priori le diría que sí, pero ya veremos. Seguiremos con Nami, que por desgracia de ella no hay muchas cosas buenas que decir, porque es muy rata con el dinero. Seguro que no lo pasa nunca, porque claro, eso le ha costado su dinero. Y además es la típica que se fumaría hasta, vamos, toda la chusta entera, no te deja nada, pero nada. Y luego, cuando haya que poner dinero, es la típica que nunca te paga. Así que Nami, lo siento, pero va a ser que no. Este tío es una fiesta. Además, en el doblaje en castellano fue muy acertado porque le pusieron acento de marroquí. Creo que se puede hacer un ataque así si no se está de algún modo. Bueno, al fin y al cabo es un dios. Y eso es lo que tienen los dioses, que pueden estar a la vez en todas partes. De ese modo ninguna acción de los hombres escapa a sus ojos. ¿Desde cuándo te has vuelto tan creyente y temeroso de los dioses? Ni que fueras un habitante de esta isla. Oye tú, que yo no creo en otro dios que Alá. Él sí que es grande y misericordioso. Y él se dedica a guiar a la gente, no a hacer ataques con efectos especiales. Él está por encima de eso. Pero su mayor punto a favor es después del timeskip. El tío se pasa esos 2 años en una isla llena de plantas con un tío de escarabajo, que además cuando vuelve con la tripulación viene con un montón de semillas de plantas raras. O sea que Usopp es alguien a quien sí quieres tener cerca en estas ocasiones. Así que es un rotundo sí. Chopper. Bueno, Chopper no hay que olvidar que es médico. Así que estaría todo el rato dando la tabarra, De verdad, es que no hay ningún argumento más. Chopper es un no. Nico Robin, en cambio, de ella sí que se pueden decir muchas cosas buenas en este caso. Es la persona ideal. Está todo el rato con los libros o con los poneglyphs a la suya, sin molestar a nadie. Además, hay que recordar que estuvo muchos años en Arabasta, o sea que tiene que estar muy curtida en este tema. Además, Robin tiene muchos traumas y tiene que fumar para olvidar. Eso, bueno, depende de las ocasiones, puede jugar en su contra, pero por lo general, yo diría que sí. Franky es un cyborg, por lo que es un friki de la tecnología. Así que no creo que fume, pero segurísimo que vapea.
Es más, me atrevería a decir que el sabor que se vapea es el de Coca-Cola. Además, Frankie tiene mucho carisma. Es un caga de risa él también. Así que Frankie es un sí. Brooke. Este también es un cago de risa. Además, literalmente este es el tío que sale en las cajetillas de tabaco de fumar mata. Además es músico, por lo que es una combinación muy buena. Fumaría con él, pero por desgracia no tiene pulmones, porque es un esqueleto. Jinbe. Este es el último Nakama que hay hasta la fecha, pero con este tengo una duda muy grande. ¿Por dónde fumará? ¿Por la boca o por las branquias? Nada más solo por averiguar eso, a Jinbe le digo que sí. Además, también es un tío bastante chill. Obviamente en un vídeo así no podía faltar Smoker. Este hombre se fuma los puros de 2 en 2. Tiene literalmente la fruta del humo. Aunque bueno, bastante humo también vende la serie. Pero a lo que vamos. Este tío hace virguerías con el humo de sus cigarros. Segurísimo que es porque ha visto los vídeos de trucos con cigarro del Chocas. Así que a Smoker le tengo que decir que sí. Pedro. Bueno, a Pedro lo he metido porque en el arco de Whole Cake veo cómo le enciende el cigarro a Sanji con los dedos usando la electricidad esta de los Mink. Y me parece algo muy guay, la verdad. Solo por eso le voy a decir que sí. Es lo único que quiero ver. Y obviamente, si estamos hablando de encender cigarros con los poderes, no podía faltar Ace. Este tío con la fruta mera mera te enciende el cigarro, vamos, cuando quieras. Lo malo es que no puedes fumar con él, ya que todos sabemos que Ace no tiene pulmones.